안녕하십니까. ¿Cómo están? 여러분 앞에 함께 하나님의 말씀을 가지고 이야기할 수 있는 감사합니다. Estoy muy agradecido porque puedo anunciar la palabra de Dios delante de 먼저 ustedes. 성경 말씀 읽겠습니다. Primeramente vamos a leer la palabra de la Biblia. 히브리서 Hebreos, vamos a ver la palabra de Hebreos. 10장입니다. Hebreos capítulo 10. 1절부터 읽겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. 여러분 우리는 Hermanos, nosotros 말씀인 성경을 손에 들고 있다는 너무 놀라운 사실. tenemos la palabra de Dios en nuestras manos mediante la Biblia. 여러분이 가지고 있는 이 하나님의 말씀은 Esta palabra de Dios que ustedes tienen 오면서 그대로 잘 보존돼 왔습니다. se ha conservado muy bien, continuando muchos siglos. 세상에는 하나님만 역사하는 것이 아니라 Pero no solamente Dios trabaja en el mundo, Satanás también trabaja. 우리가 하나님의 Nosotros, 말씀을 들을 때 cuando oímos la palabra de Dios, 우리 마음이 전혀 nuestro corazón, 말씀이 그대로 들리지만 cuando está vacío, oímos tal como es la palabra. 사는 가운데 생각이 Pero entre los que están aquí no hay nadie que no tenga pensamiento. 하고 하나님의 El pensamiento de ustedes y la palabra de Dios cuando no encaja, 말씀하고 la vida de fe 할 수가 없는 se desvía y no pueden llegar a una conclusión. 여러분 저는 전 세계나 Yo 마음으로 성경 이야기를 하고 있는데 he hablado la palabra de la Biblia con las personas del mundo entero. 예수님 십자가에 못 박혀 2000년이 지난 지금에 와서 Ha pasado 2000 años después de que Jesús sea crucificado. 아직도 죄의 해방을 받지 못해 고통하고 사는 사람들이 많아요. Hay mucha gente que sufre porque no ha podido ser liberado por el pecado. 그냥 우리가 넘어갈 이야기가 아니고 Esto no es algo que tenemos que pasar de largo. 성경의 Verdaderamente, 의미를 바로 ese sentido que la Biblia dice, si lo aceptamos tal como es, 거기에다 내 en ese lugar, 안 보태면 하나님의 뜻이 그대로 내 마음에 전달돼. si no inmiscuimos nuestro pensamiento, aunque sea un poquito, la palabra de Dios se transmite tal como es en nosotros. 사람입니다. Somos seres humanos, señores, 우리 생각 por lo cual, 조금씩 poquito a poquito, 있을 수 있으니까 claro, nuestro pensamiento puede inmiscuirse con la palabra de Dios. 그래서 성경을 읽어도 전혀 Cuando leemos la Biblia, 속에 역사되지 않는 경우가 muchas veces 많습니다. exactamente no encaja en nuestro corazón la voluntad de Dios. 이제 우리는 히브리 Hoy nosotros hemos leído desde Hebreos 10. 10장에 뭐라 En Hebreos 10, ¿qué dice? ¿Cómo se inicia? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Yo me asusté. Ah, no es algo real la ley. La Biblia lo dice.
que dice que no es la imagen misma. Dice que es la sombra de los bienes venideros. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que es la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma? Me puse a pensar, pensar y pensar de nuevo. Y pude entender por qué Dios a nosotros nos ha dado la ley y la ley de los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses ante mí. No te harás de ídolos. Tú no hablarás en vano. Tú santificarás el día de reposo. Honrarás a tus padres. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No codiciarás. Dice que esto es sombra. Acerca de ese punto, si poquito yo les explico. La Biblia, uno lo puede aceptar, pero de manera tan fácil. En Hebreos capítulo 10, 1, porque la ley así se inicia. La ley. No todo es ley, sino que los 10 mandamientos también vienen a ser ley. ¿Verdad que sí? Los 10 mandamientos vienen a ser ley. Sí, eso es ley. ¿Qué más? La ley de la ofrenda por el pecado. Eso también es ley, ¿correcto? Cuando toman a una oveja, a un buey para realizar la ofrenda por el pecado. La ley que se refiere aquí, más que referirse a los 10 mandamientos, matan a la oveja, al buey, para entregar el sacrificio. Yo robé mucho, cometí mucho pecado y tenía mucho interés por el perdón del pecado. Hay muchos sacrificios por el pecado. También la ofrenda de los granos, también la ofrenda de la paz, también la ofrenda la ofrenda de expiación por el pecado. Tenemos varios tipos de sacrificios, ofrendas, ¿entienden? Entre ellos, la ofrenda por el pecado. Dice que eso no es la imagen misma. Dice que es una sombra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es simplemente sombra? Claramente, la Biblia dice que es sombra. ¿Correcto? Amén. Cuando leemos en Levítico 4, en Levítico aparece desde el capítulo 1 acerca del sacrificio. En el capítulo 4 aparece la ofrenda para lavar el pecado. Por eso se le dice ofrenda por el pecado. ¿Entienden? Aparece en Levítico 4. Cuando leemos del versículo 1, hay una ofrenda que se realiza cuando el sacerdote comete pecado. Es bien complicado lo que le estoy contando, ¿verdad? Pero debemos conocer la base para poder entender bien el siguiente paso. En la ofrenda por el pecado primeramente aparece cuando el sacerdote comete pecado y cuando toda la congregación Israel comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando el hombre común comete pecado. 4 tipos de ofrenda aparece. Yo robé mucho, quería obtener el perdón del pecado y leí mucho acerca de la ofrenda por el pecado.
Cuando el sacerdote cometía pecado, cuando toda la congregación, cuando el jefe de la congregación. Y yo era un hombre común. Un hombre común. Yo debía elegir acerca de cómo el hombre común obtenía el perdón del pecado. Vamos a hablar leyendo un poquito más la Biblia. En Levítico 4:27 aparece cuando un hombre común comete pecado. En el 4:27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Ya? ¿Llegaron? En el 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. El 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Esto no se trata de estos tiempos, de esta época. Hace 4000 años en el Antiguo Testamento, la manera de cómo obtener el perdón del pecado cuando un hombre común cometía pecado acerca de aquel entonces. Exactamente, si uno aprende esto, es muy interesante. En Levítico 4:27, vamos a leer desde aquel versículo. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, cuando comete pecado y llega a entender acerca de ese pecado, ¿qué debe traer? ¿Qué cosa? ¿Sí? Sí. Aquí dice que traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Una cabra, ¿verdad? La paga del pecado. Sí, es la muerte. ¿Correcto? La paga del pecado es la muerte. Cuando cometemos pecado, ahora uno debe morir. Cabra, perdón. Lo siento, quisiera que tú mueras en lugar de mí. Amén. Y trae una cabra. ¿Correcto? Trae una cabra, ¿correcto? Luego, ¿qué es lo que ocurre? El 29, tomando como ofrenda, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza la ofrenda de la expiación. Sobre la cabeza de la cabra, dice que pone la mano y hace. Aquí dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Qué difícil la Biblia. ¿Por qué debe ponerse la mano sobre la cabeza de la cabra? Cuando alguien se convierte en pastor, ponemos la mano. Cuando se convierte en anciano, ponemos la mano. Pero la cabra se convierte en pastor o en anciano, ¿para qué debemos poner la mano en él? Y yo tenía curiosidad. No podía entender. Pero qué interesante, señores. Escuchen bien. En la Biblia todo tiene su par. En busca de ese par, cuando vamos
yendo y leemos, ahora tenemos la solución. 죄를 속죄 제사를 드리게 암염소를 끌고 와서 Trayendo a la cabra por la ofrenda del perdón. 죽어주면 내가 좋겠다. Sí, ojalá que tú puedas morir en lugar de mi pecado. 암염소를 끌고 와서 Trae a la cabra y ponela en posición de mano en la cabeza. 목사 될 때 안 서고 장로될 때 안 서고 Cuando se convierte en pastor, anciano, le pone la mano. La cabra no se convierte en pastor anciano. ¿Por qué debemos poner la mano en él? 하나님은 사람을 만드실 때 Cuando Dios hizo al hombre, 남자하고 여자하고 짝을 지어서 había hecho una pareja, hombre y mujer. 남자도 사람이 여자도 El hombre es la mujer, el hombre también es ser humano, la mujer también ser humano. Ambos son pareja. 사람에서 아기를 못 낳아요. Si solamente se encuentra la mujer, no puede tener hijo. Si solamente se encuentra un hombre, no puede tener hijo. Debe ser una pareja para que pueda tener hijo, ¿correcto? 성경에도 짝이 La Biblia también debe tener su par. 성경 말씀이 서로 짝을 La palabra de la Biblia, cuando nosotros encajamos el par, allí llegamos a tener la solución. 그래서 여기에서는 Y allí nosotros, 수를 하는 이야기가 나오는데 aquí dice poner la mano. ¿Y por qué debemos poner la mano? No aparece la razón de ello. 짝을 찾아보면 Pero cuando encontramos el par, 피에 풀려지는 es maravilloso cómo podemos tener la solución. 사람도 남자에서 짝이 맞 Hombre y mujer, cuando nosotros emparejamos antes de casarse, ustedes también van en busca de su pareja, ¿verdad que sí? 맞아요. ¿Correcto? 1970 Yo también, en el año 1971, me encontré con mi esposa. 결혼을 했어요. Nos casamos. 아내가 결혼해서 72년에 En el año 72, mi esposa tuvo la hija más bella del mundo. 제 딸은 Mi hija, 좋아했어요. le encantaba la música 그라시아스 합창단 지휘를 해요. y ella empezó a conducir al coro Gracias. 이제 여기 성경에 Ahora en la Biblia, aquí tiene su par, 안수받는 이것의 짝을 poner la mano. Yo voy a poder entender esto si encuentro su compañera. 찾아야 수십 번 Yo he leído cientos de veces el Antiguo y Nuevo Testamento. Leyendo, justamente encontré su pareja. 읽죠. ¿Tienen curiosidad? ¿Tienen curiosidad para saber quién es su compañera? 6장 Levítico 16, 21. 자, 아론은 두 손으로 산전세 머리 안수하여 Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. 이제 머리에 안수하는 이야기가 나오는데 Aquí aparece cómo ponen las manos en la cabeza. 사적인 안수하는 En Levítico 4 dice que ponga la mano, pero aquí no aparece por qué debe poner la mano. 근데 여러분 이 짝은 Pero la compañera, la pareja, 16장 21절 lo que aparece en Levítico 4, su compañera es Levítico 16, 21. 아론은 두 손으로 Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 Y confesará sobre él 죄를 todas las 고하고 iniquidades de los hijos de Israel. 그다음에 그 Luego dice, 죄를 염소의 머리에 두어 aquí dice, poniéndolo así sobre la cabeza al macho cabrío. ¿Qué quiere decir esto? 내가 죄를 지었어요. Cuando uno comete pecado, 죄를 씻기 위해서 para lavar el pecado, la cabra debe morir. 여기 그냥 죽어지는 내 No es que simplemente muere así, sino que primeramente debemos pasar nuestro pecado a la cabra. 그래서 염소의 Y de tal manera, 손으로 염소의 con las dos manos, cuando ponemos la mano en la cabra, 머리로 간다고요. ¿el pecado a dónde se dirige? De nuevo, por favor. 내 죄가 있는데 Tenemos pecado 내가 양아에게 cuando ponemos la mano sobre la cabra. 키가 너무 커. Es muy alto. Cuando ponemos la mano, 양에게로 건너가는
el pecado pasa a la oveja. ¿Así dice la Biblia? 성경이 그렇게 말해요. ¿Así dice la Biblia? 맞아요. ¿Correcto? 안수하면 죄가 내게 있어. Cuando pone la mano, ¿el pecado sigue en mí o pasa a la oveja? 그러면 내가 죄가 있어. Entonces, ¿yo tengo pecado, sí o no? 너가 양에게 건너가지요. El pecado pasa a la oveja, ¿verdad? 제 구약에는 En el Antiguo Testamento, 이렇게 제사를 드려가지고 de tal manera, haciendo el sacrificio, la ofrenda por el pecado es perdonado. 자, 이건 구약에 속한 Esto 모든 그림자예요. viene a ser la sombra ahora del Antiguo Testamento. Esa oveja a quien nos habla representa a Jesucristo que muere por nuestro pecado. 자, 이해가 가십니까? ¿Logran entender? 가요? ¿Logran entender? 예, 저는 Yo 성경을 한 100여 번 읽었어요. cientos de veces he leído la Biblia 그래서 그 성경 y 전부를 찾았어요. he conectado todas las partes de la Biblia. 까지 알고 나니까 Cuando llegué a conocer hasta aquí, 막 머리가 풀리기 시작해. comenzó a entender mucho en mi mente. Es esto, dije. 뭐가 ¿Qué cosa? 마태복음을 Leí San Mateo. 자, 마태복음에 재미있는 이야기가 나옵니다. En San Mateo aparece algo interesante. 여러분 이게 진짜 성경 배우면 무지무지하게 재미가 있어요. Señores, cuando aprenden la Biblia es bien interesante. Cuando uno lee así simplemente no se da cuenta. 말씀 하나는 연결시켜 Pero cuando ustedes leen conectando toda la palabra de la Biblia, 그냥 읽으면 안 cuando uno simplemente lee por más que lea, no logrará entender. 말씀 하나하나를 짝을 찾아가지고 Buscando la compañera, debemos de ir resolviendo. 저보다 성경을 찾아봅시다. Vamos a buscar en la Biblia 마태복음 3장 San Mateo capítulo 3. 하셨어요. 찾으세요. ¿Encontraron? Por favor, búsquenlo. San Mateo 3, versículo 13. 여기 나옵니다. Aquí aparece. 들어보세요. Óiganme bien. 이때에 예수께서 갈릴리 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 물어봅시다. Quisiera preguntarle, 예수님이 높아. ¿Juan está en un lugar más alto o Jesús? 그 예수님이 높으면 Jesús sí está en una posición más superior. 예수님께 세를 받 예수님 요한 Juan debería ser bautizado. No tiene sentido que Jesús venga a ser bautizado, ¿verdad que sí? 그 요한이 말했어요. Entonces Juan dice, 당신 내게로 오십니까? yo debería de ir junto a usted porque usted viene. 그래서 요한이 그렇게 말 예수님 Cuando Juan le dice así, en el 15 Jesús dice, ¿ustedes logran ver toda esta letra? ¿Sí? Todos vamos a leer el versículo 15, 1, 2. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 자, 이제 요한이 내가 Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 이제 허락해라. Pero Jesús le dice, deja ahora, 우리가 이와 같이 porque así conviene que cumplamos toda justicia. 이게 무슨 말인지 아십니까? ¿Ustedes entienden qué quiere decir esto? 의인은 죄의 반대지요. Toda justicia viene a ser lo contrario del pecado. 죄가 사해지면 의로워지죠. Cuando el pecado es perdonado, uno se hace justo, ¿verdad? ¿Correcto? 그 죄를 사하는 일을 하기 위하는데 Entonces realiza la obra para el perdón del pecado. 예수님이 세례를 받. Porque Jesús debe ser bautizado. No es otra cosa. 이 구약 시대의 어린 양은 La oveja del Antiguo Testamento 예수 그리스도의 그림자입니다. es la sombra de Jesucristo. 아멘. Amén. 구약에 있는 어린 양은 예수님의 그림자입니다. La oveja del Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo. 하나님은 Dios 예수님을 십자가에 못
Jesucristo vendría y moriría por nuestro pecado. Entonces, aquella ofrenda en el que nosotros ofrendamos con la oveja, esa manera lo había hecho. ¿Logran entender? Alcen la mano los que entienden. Muchas gracias. Versículo 29. Todos juntos vamos a leer a la voz de 2, 1, 2. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, ¿cómo está escrito? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And the next day, John saw Jesus coming towards him, and he says, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. And please A listen to ver, me. oigan bien. Do you ¿Ustedes understand? logran entender bien? ¿Qué está diciendo? ¿Nuestro pecado permanece en nosotros o pasó al Señor Jesús? They've been passed over to Jesus. Jesucristo. El pecado pasó al Señor Jesús, ¿verdad? Jesus, right? And then what did Jesus ¿Y say? qué dice Jesús? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Vamos a repetir. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Away the sin of the world. Amén. El pensamiento de todos ustedes, por favor, vacíenlo. Deben aprender la palabra de la Biblia. Amén. ¿Somos pecadores? ¿Nuestro pecado a dónde fue? Sins transferred to. Sí. Right. Nuestro pecado pasó al Señor Jesús. Transferred to Jesus. Y Juan, ¿qué dice cuando Jesus coming towards him. John chapter Jesús se 1, verse acerca 29. en San Juan 1:29? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamb of God who takes away the sin of the world. Hermanos, en ese momento, aunque no nació Pastor Oxupar, el pecado Pastor Oxupar pasó al Señor Jesús. Jesus. Amén. Cuando había sido bautizado en el Jordán, al día siguiente, viendo Juan el Bautista que Jesús venía, ¿qué dijo? Again. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. God who takes away the sin of the world. Esta Biblia es lo que lo menciona. El pecado de ustedes. ¿Siguen ustedes o pasó al Cordero? Or are they with the Lamb? Sí, pasó al Cordero. ¡Aleluya! Alabamos al Señor. For it. Y a cambio de ese pecado, la oveja muere. Y Jesucristo muere crucificado, ¿verdad? A cambio de nuestro pecado. Jesucristo muere en la cruz. ¿Y qué es lo último que dice en la cruz? Consumado es. Consumado es. ¿Qué? Ya se consumó toda la obra para perdonar nuestro pecado.
Amén. 아멘. Amén. 그 죄가 다 넘어가면 Y todo pecado pasó por completo. 성경은 말하기를 Y la Biblia dice, 양을 잡거나 제사를 ma- 이거는 cuando muere la oveja, esta ofrenda, todo, esto es de la ley. 법은 참 Pero la ley 아니고 no es la imagen misma, 장차 오는 좋은 일. sino que es una sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma. Jesucristo morirá por nuestro pecado y nuestro pecado será perdonado, y como sombra de ello, ahora matan la oveja y entregan como ofrenda por el pecado. 그래서 세례 요한은 예수님 Por lo cual, Juan el Bautista, mirando al Señor Jesús, dice, 보라 He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamb of God who takes away the sin of the world. 자, 다 같이 해봅시다. Todos vamos a repetir juntos. 한번 해봐요. Behold Todos. the Lamb of God He who aquí takes el away Cordero de the Dios que world. quita el pecado del mundo. 자, 다시 한번 큰 소리. Todos en voz alta. Todos juntos. 비홀드부터 시작해서 Vamos a empezar de aquí. He aquí. Starting from behold. Start. Behold. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 아멘. Amén. 그때 예수 En ese momento, ahora time Jesus cargando el pecado del mundo, Jesús 받기시면서 fue crucificado 우리가 받아야 모든 죄의 형벌을 다 y todo el castigo por el pecado, Jesús lo recibió en lugar de nosotros. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 자, 그러면 여러분 죄인 Entonces, ¿son pecadores? sinner. 아닙니다. No. 의롭다. You are Justo, dice. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 이걸 믿는 게 Creer en esto es creer en Jesús. to believe in Jesus. 자, 로마서 3장 20. En Romanos 3:23, 자, 뭐라고 했습니까? ¿cómo está escrito? 다 같이 읽어봅시다. Todos juntos vamos a leer a la voz de 2, 1, 2. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. 4절을 읽어봅시다. Vamos a leer el 24 시작. a la voz de 2, 1, 2. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, el Señor Jesús, por nuestro pecado, ha muerto crucificado en la cruz On the cross. 하나님의 은혜로 por la gracia de Dios. 너는 의롭다. Tú You are eres justo, 없다. no tienes pecado, 씻어졌다고 has 하십니다. sido lavado, nos dice. 아직도 죄인인 사람 손 들어봐. Alce la mano a alguien que todavía es pecador. 죄인인 사람. Alce la mano a alguien que todavía es pecador. Ya no, ¿verdad? 죄가 씻어진 거 맞습니까? El pecado ha sido lavado, ¿verdad? away. 아멘. Amén. 자, 히브리 10장 1절에 Hebreos 10:1 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로 dice, porque la ley es la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. 그리스도의 La oveja de la ofrenda por el pecado es la sombra de Jesucristo. En adelante, Jesucristo viniendo iba a venir y morir por nuestro pecado, y como sombra lo ha describido. Y Jesucristo viniendo al mundo antes de morir sobre la cruz. 세례 요한에게 Primeramente, And he was baptized. Juan el Bautista pone su mano sobre Jesús. Se abrió el cielo y se ha oído la voz de Dios en ese momento. 사랑한 자, 내 기뻐하는 자. Este es mi Hijo amado, por quien me complazco. 말씀대로 Conforme a la palabra de Dios, Jesús, 죽기 위해서 우리 죄를 para ser crucificado, fue cubierto por todos nuestros pecados. 거기다 요한이
Al día siguiente, cuando Juan el Bautista ve, se da cuenta que se acerca un nuevo Jesús. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lamb of God who takes away the sin of the world. 그 양이 죽고 Muere la oveja. 양의 피를 어디다가 칠하느냐면 Y la sangre de la oveja, ¿en dónde 제단 lo van a pintar con ello? En los cuernos del altar. 왜 양이 죽으면 양의 피를 가 제단 ¿Por qué? Con la sangre de la oveja que murió debemos pintar los cuernos del altar, 제단불에 우리 죄가 porque en los cuernos del altar está registrado nuestro pecado. The titles of sin you 그제 다 committed. 씻어졌어. Ya, tu pecado ha sido lavado por completo. Entonces debemos borrarlo 피로 con la sangre del Cordero. 모든 죄의 기록을 다 Todo registro de nuestro pecado lo borramos por completo. They're blotted out with the blood. 아멘. Amén. 죄는 두 곳에 기록하는데 El pecado es escrito en dos lugares. 우리 죄를 제단불에 기록하시고 Dios lo puso en los cuernos del altar. 죄를 마음판에 Y nosotros, en nuestra tabla de corazón, lo ha escrito también. 제단불에 기록된 죄는 어린 양의 피로 El pecado que está en los cuernos del altar, mediante la sangre del Cordero, es borrado. You blot them 내 out. 마음판에 있는 죄 Y el pecado que está en la tabla de mi corazón, ese recuerdo, 십자가에 못 박힌 내 죄를 el Señor Jesucristo murió en la cruz y perdonó nuestro pecado. Creyendo en ello, con la fe en ello, Jesus died el for pecado de nuestro corazón se borra. we can blot out the sins written on the tablets of the heart. 여러분이 도둑질하고 You may Ustedes roban, 하고 ahora mienten, y si cometen pecado, el recuerdo lo tienen. 실제 그 죄 Verdaderamente, ya la paga de ese pecado de antemano Jesús lo recibió y todo ha sido lavado. 아멘 Amén. 아멘. Amén. 그래서 이제 구약의 Por lo 양을 cual, 잡고 소를 matando 잡고 la 제사는 oveja, el buey, todo lo que sea en el Antiguo Testamento, 우리 죄를 위해 en adelante nuestro pecado, ahora Jesús por nuestro pecado moriría 가르치기 위한 교육으로 y para 되어졌습니다. enseñarnos aquello como educación, formación, nos muestra de antemano. 양을 잡아 제사 죄가 사해졌는데 Matando a la cabra y oveja, realizaban la ofrenda por el pecado. Nosotros, Jesús, el Cordero de Dios, ha muerto en la cruz. En ese momento, todos nuestros pecados han sido lavados. washed away. 아멘. Amén. 우리 이것을 Nosotros 믿어야 debemos creer en esto. 아멘. Amén. 자 이제 히브리 10장에 Nosotros. 뭐라고 하냐면 En Hebreos 10, ¿cómo está escrito? 율법은 장차오는 도리의 그림자 Porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 율법을 따라 제사드는 그걸 의미하는 겁니다. La ley se refiere al sacrificio que se entrega conforme 매일 제사를 드리는 그걸로 a la ley. 그때 죄는 씻어지만 영원히 Nunca puede, por los 씻어지는 mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Realmente es momentáneo, no puede ser para siempre. 그래서 그 제사 Por lo cual, 또 제사 esa ofrenda, las veces que uno comete pecado, de nuevo entrega la ofrenda, de nuevo entrega la ofrenda y de nuevo entrega la ofrenda. 자 2절에 뭐라고 하냐면 En el 2 que dice, 그렇지 아니하면 de otra manera, 영원히 씻어졌다면 si hubiese sido lavado para siempre, 제사를 드리기를 거쳤을 거예요. ahora dice que de otra manera serían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez In verse 3, no tendrían ya más conciencia de pecado. 생각나게 하는 것이 있는데 Dice que cada año se hace memoria de los pecados. 4, El 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. away sins. 왜 죄를 사해요? Bueno, uno ahora lava el pecado, de nuevo comete pecado, de nuevo debe realizar el sacrificio y de nuevo otra vez comete pecado, de nuevo. 비록 그 죄는 죄 전체를 없애지는 못해요. No puede deshacerse por completo del pecado. Es por parte nada más lo que aparece en el 4, en el 5. Por lo cual, 땅에 오실 때에 cuando viene esta tierra en el mundo, 예물을 원치 아니한다. aquí dice que Dios no quiere sacrificio y ofrenda. 또 죄를 또
mata a la cabra y luego al buey, pero de nuevo comete pecado y es pecador. Ahora se necesita un sacrificio eterno, una ofrenda por el pecado eterno. Y por la ofrenda eterna, la ofrenda era el Señor Jesucristo. El siguiente versículo dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. El 7. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Matando a la oveja, al buey. Para siempre ese pecado no puede ser lavado, sino que es solo momentáneo. Porque esa sangre lo derrama en la tierra. Esta tierra tiene un tiempo limitado. El Señor Jesucristo con esa sangre no entregó la ofrenda por pecado en la tierra, sino que había pintado los cuernos del altar que estaba en el cielo. Aquí estamos en un espacio con tiempo. Y en el cielo, para siempre el pecado es lavado. En Hebreos 9:11. Todo junto a la voz de 1:2. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Aquí, el Señor Jesús vino como sacerdote. No es un templo hecho con la mano. Aquí el tabernáculo se refiere al templo del cielo. Aquí dice más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta mano. En este mundo estamos en el espacio con tiempo y el tiempo corre continuamente. Por lo cual, el cielo es un lugar eterno. Y si uno realiza la ofrenda en ese lugar, el pecado para siempre se lava. En Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, dice. En el 12, todos juntos vamos a leer el 12 a la voz de 1:2. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí dice eterna redención. Esto ahora, en el Antiguo Testamento, matando al buey y la oveja, solamente el pecador era lavado de manera momentánea en ese momento. Pero el Señor Jesús, para lavar nuestro pecado para siempre, esta tierra es un espacio con tiempo, pero el cielo es un lugar eterno. Cuando uno derrama la sangre allí, eterna redención. Aquí se ha obtenido eterna redención. Amén. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Sí. El Señor fue al cielo eterno para derramar la sangre. En esta tierra siempre estamos en el mundo con espacio y tiempo. El cielo es eterno. El Señor Jesús derramó la sangre en el altar del cielo. Y el pecado ha sido lavado para siempre. Amén. Amén. El pecado de todos ustedes ha sido lavado para siempre.
Así lo dice la Biblia. 자, 히브리 10장 Hebreos capítulo 10. Vamos a leer un poquito más. Es un poco complicado, ¿verdad? ¿No? You'll follow me? ¿Ustedes me siguen? And if you listen Hoy vamos a leer un poquito y ustedes van a entender mejor. chapter 10, En el 10, en el versículo 3. 그러나 이 제사들은 해만 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. reminder of sins every year. 4절에 En el 4, 황소와 영 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 죄를 없애하지 못해. For it is not Dice que bulls and goats aquí no puede quitar los pecados. 그리고 세상에 막 예수님 때문에 이 땅에 오실 때에 Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Jesús venga, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí dice, más me preparaste cuerpo. 예수님은 영원히 El Señor 죄를 Jesús 사하기 때문에 because Jesus Christ lava el pecado para siempre, 땅을 잡고 소를 잡는 제사는 mata a la oveja, al buey. Esta ofrenda the offerings of es la sombra de que Jesucristo vendrá por nuestro pecado. 다시 이제 둘째 것을 De nuevo, 세우려고 ha querido establecer lo segundo en el 10. 다 같이 읽고 Vamos a leer todos juntos. by that will En esa voluntad somos santificados mediante la offering of the body of ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 자, 이 뜻에서 예수의 몸을 번에 드시고 거룩함을 얻습니다. En esa ofrenda somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En el 11. 제사장마다 매일 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios offerings in the world. 이 제사 언제 죄를 없게 하죠? que nunca pueden quitar los pecados. Away of the sins then. 12절 En el 12. 다 같이 읽읍니다. Todos juntos vamos a leer. 오직 But this man, Pero Cristo, he had offered one habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 영원히 죄를 사했습니다. Ha lavado el pecado para siempre 하나님 우편에 앉았습니다. y se ha sentado a la diestra de Dios. 그다음 13절 En el 13. 그 위에 자기 원수 자기 반대인데 자 읽어볼 시작. Y luego vamos a leer de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 4절 El 14. 다 같이 시작. Todos juntos vamos a leer a la voz de 1, 2, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. sanctified. 아멘. Amén. 저가 한 제물로 거룩한 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a nosotros. Perfected forever those who are being sanctified. 아멘. Amén. 잘 이해가 안 됩니다. Can you not ¿No logran entender bien? 이해가 돼요? ¿Ustedes entienden bien? 자, 죄는 내가 El pecado no es que uno de por sí 죽으면 죄 ahora lo perdona. Cuando muere la oveja, automáticamente se perdona. La oveja es la sombra de Jesús, no es la imagen misma. 죄는 예 Verdaderamente, la imagen misma es Jesús. Amén. 예수님이 어제 십자가에 Jesucristo, 못 박히기 전에 antes de venir y ser crucificado, el apóstol Pablo había recibido la imposición de mano de Juan el Bautista y recibió todo el pecado del mundo. 예수님이 건너갔고 El pecado del mundo pasó al Señor Jesús. 그리고 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Y cuando murió crucificado en la cruz, nuestro pecado para siempre lo ha perdonado. Y con esa sangre 재단에 뿌린 게 아니고 no lo puso en el altar de la tierra, sino que en el cuerno del altar del cielo lo había pintado. but he put the blood on the altar in heaven. 그래서 하나님은 Por lo cual Dios nos mira 의롭다고 y nos dice, justos. 아멘. Amén. 왜 우리가 의롭습니까? ¿Por qué somos justos? 죄를 안 지어서 ¿Porque no hemos cometido pecado? 예? Sí, 죄를 지었습니다. hemos cometido pecado. ¿Pero por qué somos justos? 예수님이 우리 죄를 다
Porque Jesucristo recibió en lugar de nosotros todo el castigo por nuestro pecado. Amén. Por lo cual nosotros 죄를 안 지은 죄를 지었지만 no es que dejamos de cometer pecado, hemos cometido pecado, pero por la sangre de Jesucristo todo pecado ha sido perdonado. 여러분의 기억에 죄가 기억에 남는 건 남아요. Sí, todavía la memoria del pecado está en ustedes, 그 죄를 2000년 pero ese pecado hace 2000 años, cuando Jesús fue crucificado, había llevado todo el pecado del mundo the sin of the world. 여러분 죄가 눈같이 이게 씻어집니다. y el pecado de todos ustedes ha sido emblanquecido como una blanca nieve. 이해가십니까? ¿Entienden? 다 이해가 가요? ¿Todos entienden bien? 자, 그러면 Entonces, nuestro pecado. 마음을 받습니까? ¿Haciendo qué cosa podemos obtener el perdón del pecado? 우리가 뭘 해야 죄가 사해지죠? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener el perdón del pecado? Sins washed. 우리가 해야 하는 게 아니에요. No es que debemos hacer nosotros. Jesús debe hacerlo. 어린 양이기 때문에 Jesús es el Cordero de Dios. 요한의 세례를 받을 때 우리 죄가 전부 다 예수에 건너갔고 Juan el Bautista puso la mano en Jesús y nuestro pecado pasó todo a Jesús. Y cuando murió crucificado, ahora todo nuestro pecado ha sido perdonado. En Isaías 53:3. 예수님을 가 예수님 오시 Aquí dice Él y se refiere al Señor Jesús. Es antes de que venga Jesús. Isaías el profeta había profetizado antes de que Jesús venga. En el 53:3 vamos a leer: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. And we did not esteem him. 53장 4절 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 실로 우리 질고 우리 슬픔을 당했습니다. Surely he has Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a leer for our transgression. el 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 이렇게 될 걸 이사야가 예언했습니다. 6절 Isaías había profetizado que así sería. El 6, todos nosotros. Vamos a leer todo el 6 ahora todos juntos. Have gone astray. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Iniquity of us all. 아멘. Amén. 우리 죄가 예수에 다 건너갔습니다. And all Nuestro our sins pecado lay pasó on todo a Jesus. Jesucristo. 이긴 이야기 너무 짧게 이야기해서 Algo tan largo, yo de manera breve le he comentado y es un poco difícil para entender todo. Regresando, ahora si ustedes ven de manera más minuciosa esta palabra, la ofrenda del Antiguo Testamento era And in the Old Testament, mostrarnos la obra del Señor Jesús como una sombra. 완전한 제사가 아니에요. No era una ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta, ¿cuál era? El Señor Jesucristo, cuando entregó su cuerpo en la cruz. Ya la paga del pecado lo ha recibido por completo. En ese momento, todo nuestro pecado ha sido perdonado. 아멘. Amén. 이해가십니까? ¿Logran entender? 혹시 제사만 이해가시면 손들어 Alce la mano los que han entendido bien y los que han obtenido el perdón del pecado. 네, 감사합니다. Sí, muchas gracias. 좀더 이제 Ahora, 집에 가시 읽어보고 leyendo de nuevo la Biblia en la casa, si ustedes van compartiendo de nuevo esto, van a entender mejor. 그 로마 3장 23절에 Romanos 3:23, verse 23. cuando vemos, por cuanto todos han pecado, están All have sinned. destituidos de la gloria de Dios. 24절에 En el 24, 그리스도 예수 안에서 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. 예, 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 Through the redemption that is in Siendo Christ justificados Jesus. gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. We have been justified.
아멘 되십니까? Amén. Say amen to this. 이제 여러분 Ahora And from here ustedes, now, 여러분 생각을 믿지 말고 no confiando en su trusting your thoughts. pensamiento, 하는 이 말씀을 믿으셔야 합니다. and you have to deben believe creer the en words esta of God. palabra. 저도 죄 때문에 굉장히 많이 Yo también 고통하고 sufrí muchísimo por el pecado. Realmente me atormenté mucho. Because of my sin. 자, 이 성경을 읽으면 Pero leyendo esta Biblia 제가 사해진 걸 확실히 알아요. con toda Clearly realized that my convicción, sins were washed supe que mi pecado había sido perdonado. Vamos a ver por última vez Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. 10절에 En el versículo 10. 10장 10절 다 같이 Hebreos 10, 10. Vamos a leer todos juntos. A la voz de 1, 2. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, aquí 예수께서 십자가에 el Señor Jesús, cuando fue crucificado, dice que hemos sido santificados. through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 하나님 우리를 거룩하다고 했습니다. Dios nos dice santos. 1절에 En el 11 구약 시대 양을 잡아 드린 제사를 얘기합니다. se refiere a la ofrenda de la oveja en el Antiguo Testamento. Vamos a leer todos el 11 a la voz de 2, 1, 2. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Away sin. 예. Sí, 제사장마다 매일 제사 이건 죄가 영원히 없어지지 않고 aquí el pecado 또 죄지면 또 죄인이 no se deshace para siempre, sino que cuando uno comete pecado de nuevo debe venir por ello. Y cuando de nuevo y así es, Of them. 자 12절 el 12. 다 같이 읽겠습니다. Todos juntos vamos a leer. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 예, 우리 죄를 영원히 Nuestro pecado para siempre. Forever. 다 사해 Lo ha perdonado para siempre. 우편에 Y se ha sentado a la diestra de Dios. 13절 Y en el 13. 그 후에 자기 원수 자기 받는 데 기다리신다. From the time Y when dice, his enemies are de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. for by one El 14, offering porque con una sola he has ofrenda hizo perfected perfectos para forever siempre them a los who are santificados. sanctified. 예. 예수님은 Sí, el Señor Jesús 드림으로 말미암아 영원한 제사를 드렸기 때문에 había entregado una ofrenda que era la ofrenda eterna 영원히 온전케 y 하게 nos ha perfeccionado para siempre, nos ha santificado mediante la muerte del Señor Jesús sobre la cruz. Nuestro pecado lo ha dejado limpio para siempre. Forever. 죄를 사해도 하려고 하면 안 됩니다. Ahora no debemos decir que nos perdone nuestro pecado. No pidan que les perdone el pecado, sino que deben creer de que el pecado ha sido perdonado. Hace 2000 años, cuando murió 우리 죄가 nuestro pecado, 저주를 받으. ahora ya recibió la maldición eterna. 아멘. Amén. 저는 죄 때문에 Yo por el pecado, 상당히 오랫동안 고민을 했어요. durante muchísimo tiempo, me he atormentado. 도둑질도 많이 했어요. Robé mucho, yo mentí mucho. 한다고 확실하게 Yo tenía toda convicción de que iría al infierno. Al final yo 성경을 통해서만 해답을 얻을 수 있기 때문에 yo podía obtener la respuesta únicamente mediante la Biblia. Empecé a leer la Biblia. 한 번 읽고 Leí el Antiguo y Nuevo Testamento una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, 50 veces, 60 veces, 하나하나 풀리기 시작. uno por uno. Ahora todo se iba resolviendo. 하나님 날 보고 어렵다. Dios me dijo que yo era justo. 도둑질하고 죄인이 Yo robé. Yo soy un pecador. 나를 보고 Pero viéndome a mí no me dice que soy justo, sino que mirando la sangre de Jesús me dice que yo soy justo. 모든 죄가 Todo pecado 주님께로 건너갔고 mío pasó el Señor Jesús. 우리 죄를 대신 Y Jesús, en lugar de nuestro pecado, recibe el castigo. 모든 죄를 다 벌받았어. Ha recibido el castigo por todos nuestros pecados, 남겨놓지 않아. no dejando ni siquiera una pizca. 해야 할 일은 뭐냐면 ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? 사람밖에 뭘 해야 하는 게 아니고
No es que debemos hacer para obtener el perdón del pecado, sino que como dice la Biblia, 예수님으로 내 죄가 씻어졌다는 그 사실을 마음으로 믿으면 되는 겁니다. debemos de creer con el corazón de que mediante Jesús nuestro pecado ha sido perdonado. Amén. 예수님은 진짜 우리 죄를 위해 죽으셨고 Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado. 죄를 끝내셨고 Acabó con todo nuestro pecado. 그래서 우리가 뭘 한 게 아니고 No es que nosotros hemos hecho algo, 십자가에 내 죄를 대해 죽었기 때문에 sino que murió en la cruz por nuestro pecado. Es lo mismo que nosotros hayamos muerto. Para siempre ha sido lavado. 박옥수 목사 말이 아니고 Esto no es palabra de Pastor Oxupar. 성경에 있는 말. Es la palabra que está en la Biblia. 그래서 십자가에 El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, 죄가 있는 게 아니고 no es que tuvo pecado Jesús. Nuestro pecado pasó al Señor Jesús. 안수하면 죄가 양이 건너가듯이 Cuando uno pone la mano sobre la oveja, el pecado pasa. Cuando Juan el Bautista puso la mano en Jesús, el pecado pasó en Jesús. Y cuando Jesús 요한이 말 보라 se acercó, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. away the sin of the world. 성경 말씀입니다. Esto es la palabra de la Biblia. 죄가 다 예수님 El pecado de todos ustedes pasó al Señor Jesús. 그 죄 때문에 십자가에 Y por ese pecado, 지고 세상을 떠나셨습니다. ahora derramando su sangre, y murió Jesús That blood con esa sangre. Jesús no derramó esa sangre en la tierra, sino que derramó la sangre en el lugar eterno del cielo. Y nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. 자, 이제 아직 여러분 죄인입니까? ¿Todavía siguen siendo pecadores? 아닙니다. No. 예수님 다 하시. El Señor Jesús lo ha lavado 자, 이런 이야기 여러분 por completo. 이야기 나누시면서 Espero que puedan compartir con esta temática hebreos, leyendo estos libros, 점점 더 poco a poco, con firmeza van a poder creer. 마음을 보고 Entonces, mirando el corazón de ustedes, 주님은 기뻐하시고 Jesús se gozará. 어제 여러분 함께 Hoy esta noche 감사를 드리고 nos han acompañado y le agradecemos. 우리가 여기서 오늘 저에게 Aquí 가졌는데 es la primera noche que estamos teniendo la reunión. 아주 너무 감사 Le agradecemos porque muchos han venido. 이야기를 들어주셔서 Y también agradezco porque han oído lo que yo he dicho. 성경 로마 3장 23절에 Romanos 3:23. 모든 사람이 Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. sinned and fall short of the glory of God. 24절 En el 24, 그리스도 siendo justificados gratuitamente mediante la gracia por la redención Freely by his grace, en Cristo Jesús. Christ Jesus. 하나님 우리를 보고 의롭다고 Dios nos dice justos. 아멘 Amén. 믿으시길 바랍니다. Espero que ustedes lo crean. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 Dios Padre Santo, 주님의 은혜를 이야기하려면 cuando queremos hablar acerca de su gracia, 며칠이 돼도 모자라. realmente nos faltaría día, cuántos días. Señor, usted ha juntado a sus hijos preciosos en Fiji. 못 박혀 죽으시면 Jesús muriendo, crucificado. 죄가 없으신데 우리 죄 Jesús no tenía pecado, pero murió por nuestro pecado 우리 죄를 영원히 씻어주게 y ha lavado nuestro pecado para siempre. 이 말씀을 믿어 Señor, que cada una de las personas puedan creer en esta palabra, que podamos agradecer al Señor y esperamos que podamos servir al Señor con gozo. Señor, bendiga a Fiji. 다죄 사함받은 Señor, que toda la ciudadanía de Fiji pueda creer que ha obtenido el perdón del pecado. 오늘 저기 이 자리에 모인 우리 모두 Señor, a todos nosotros que nos hemos reunido aquí, 시민에 넘치기를 빕니다. que Señor, toda la bendición fluya aquí en Fiji. Le agradecemos al Señor que ha derramado su sangre en la cruz por nosotros. Glorificamos a Dios. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.